Hola, ¿qué tal? Somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Turismo, del grupo 1TM1, equipo 9, y los integrantes son Agustín Gómez Carlos Manuel, Bañuelos Sánchez Astrid Dafne, Bautista Castro Belém, Brenes García Brenda Itzel y Cabañas Morales Reina Cointa. Y hoy les hablaremos de la gran ciudad de Tenochtitlan, así que comencemos. Tenochtitlan era una ciudad impresionante, característica por sus grandes dimensiones, por sus jardines y sobre todo por sus espaciosos palacios y plazas. México Tenochtitlán fue la capital de los aztecas. Ellos reflejaban de muchas maneras los avances científicos y artísticos. En los edificios principales expresaban sus conocimientos sobre el movimiento de los astros, y el sistema agrícola de chinampas que desarrollaron eran impresionantes, así como la magnificencia de los templos y edificios, y sus aptitudes en los campos de la ingeniería y la arquitectura eran increíbles. Etimológicamente, Tenochtitlan significa lugar de Tenoch o lugar de tuna de piedra, donde Tenor fue un caudillo de la tribu azteca al que la leyenda le atribuye la fundación de la ciudad. Según su leyenda, su dios Huitzilopochtli les había prometido que encontrarían un lago con un islote en el cual sobre una roca habría un nopal, y sobre el nopal un águila con las alas extendidas reconociendo el sol. Esta peregrinación duró alrededor de 260 años. Cuando finalmente encontraron el lugar indicado, fue en el lago de Texcoco, donde allí fundaron su ciudad. Huitzilopochtli ordenó a los habitantes de un lugar llamado Aztlán que abandonaran sus tierras. Esto para que peregrinaran hasta encontrar la señal que él les había prometido, un águila posada sobre un nopal. Así sabrían que habían llegado al sitio en donde debían fundar una nueva ciudad y un imperio como ninguno. Su peregrinaje duró tantos años que se convirtieron en un pueblo errante, hasta que, un día, al llegar a los límites del lago de Texcoco, vieron la señal que tanto esperaban en un islote en medio del lago. Aquella majestuosa águila real extendía sus alas tal como lo había prometido Huitzilopochtli. Las características del lugar fueron fundamentales para su supervivencia y crecimiento. Los aztecas aprovisionaban la ciudad mediante una agricultura con cultivo en tierra firme y en chinampas. El maíz fue uno de sus recursos más importantes junto con toda la fauna y flora ribereña. Al cabo de un tiempo, Tenochtitlan se convirtió en una de las ciudades más importantes de su época y fue la cabeza de un poderoso imperio que dominó gran parte de Mesoamérica. La biodiversidad que impregna el espíritu nacional transita en la conciencia colectiva desde los tiempos precolombinos. Especies emblemáticas como el águila real, el nopal y la víbora de cascabel, entre otros elementos, representan el lábaro patrio y la extraordinaria riqueza natural de México. Gobierno de México. La temporalidad de la ciudad de Tenochtitlan fue el 13 de julio de 1325 y su final fue el 13 de agosto de 1521, ya que con la llegada de los españoles y ayuda de los tlaxcaltecas y otros pueblos que estaban inconformes con su manera de gobernar y hartos de estar entregando tributo, poco a poco fueron tomando la ciudad, cortando el agua y obligando a los mexicas a replegarse hasta que cayó lo que hoy se conoce como Tenochtitlan. El corazón religioso de la capital mexica representó sin lugar a duda el lugar que más atención capturó en los recién llegados y suscitó en ellos sentimientos encontrados, tales como curiosidad, admiración, miedo, enojo o indignación. En este espacio vieron por primera vez la mole imponente del Templo Mayor y los cráneos de las víctimas empalados en los Xochpantli días después en su entrada a Tenochtitlan. El soberano Moctezuma permitió a Cortés subir hasta la cumbre del Templo Mayor, donde el conquistador pudo mirar con sus propios ojos el panorama representado por la ciudad insular y el espacio del culto más significativo de los mexicas, la casa de Huitzilopochtli. Son
cientos de cráneos lo que tenemos aquí. No sabemos en este momento cantidades totales, pero deben ser un número muy importante de lo que se tiene. En el caso del recinto sagrado, las fuentes históricas y en particular Fray Bernardino de Sahagún, él menciona que eran 7 zompantles asociados al recinto sagrado, ¿verdad? Y dedicados a una deidad específica. Y en este caso, este es el más importante, pero del recinto sagrado de Tenochtitlan. Y es el zompantle dedicado al dios de la guerra, a Huitzilopochtli. Comenzamos a trabajar en el 2015, aquí en el predio 24 de la calle de Guatemala, como parte de las labores de salvamento arqueológico, y logramos definir las características generales del edificio, del Tzompantli. También pudimos excavar un gran número de fragmentos de cráneo en la cima del edificio y identificamos un elemento constructivo hecho a base de cráneos con argamasa. Se supone que varios de estos cráneos originalmente estuvieron colocados en las vigas, ¿no? Con sus travesaños, con sus varas, y donde eran insertados los cráneos en los parietales. Y luego, al paso del tiempo, algunos empezaban a caer o eran desmontados porque estaba lleno la palizada. Entonces los desmontaban y los iban colocando en este elemento circular. El 98% de los individuos son adultos y solamente el 2% son no adultos, ¿sí? Solo se ha podido estimar o identificar o asignar un sexo al 3% de la muestra. De ellas, el 2% es masculino y el 1% es femenino. Los antropólogos físicos, que son pues parte fundamental, ¿verdad? Que son quienes nos van a identificar del sexo, del tratamiento que hubo después de la muerte de estos individuos, y podremos saber el origen también de ellos. Suponemos que la gran mayoría de estos cráneos son gente foránea, que son de fuera de aquí del centro de México. Hoy sabemos que los zompantles son cultos más bien son cultos a la vida a través de la muerte. Entonces ellos están pagando con la muerte, pero para que siga existiendo vida, para que el sol pues siga su curso, siga su camino, siga habiendo pues vida y por lo tanto pues la lluvia, la agricultura. En la historia de los estudios mesoamericanos, un centro ceremonial se define como un sitio donde viven los jefes, los sacerdotes y los civiles, así como sus dependientes directos. La mayoría de la población residía en afueras, en un pequeño poblado subordinado a este centro, cuyos habitantes lo visitaban solamente en días festivos o para realizar trabajos impuestos por la élite. En el caso de los mexicas, a lo largo de sus peregrinaciones, la toma de posesión de los territorios por donde transitaban consistía en la recreación más o menos duradera de asentamientos, los cuales constaban con un centro ceremonial que debían incluir el santuario de Huitzilopochtli, una cancha para el juego de pelota y un tzotmantil. El Templo Mayor o Hueyteocalli, en lengua náhuatl,
era el edificio religioso más importante de la antigua ciudad de México Tenochtitlan y junto con otros 78 edificios se encontraba al interior del recinto sagrado, espacio que funcionaba como centro cívico religioso, en donde se reunían los mexicas para participar en las ceremonias más importantes dirigidas a sus dioses. De aquí partían las 4 calzadas que planificaban la ciudad y que a su vez representaban simbólicamente los rumbos del universo. Además era considerado un vínculo entre los niveles celestes, terrestres y del inframundo. Al edificio lo componían la gran plataforma de base rectangular sobre la que desplantaba un basamento de 4 cuerpos. 2 escalinatas conducían al adoratorio del dios Tlaloc, señor de la lluvia y la fertilidad, y de Huitzilopochtli, señor de la guerra y dios tutelar de los mexicas. El templo mayor fue agrandado por diversas causas. Por un lado, la ciudad de Tenochtitlan tuvo inundaciones que obligaron a subir el nivel de sus conjuntos arquitectónicos, además de sufrir fallas estructurales como asentamientos y hundimientos diferenciales por el inestable terreno. Por otra parte, las fuentes históricas señalan que algunos gobernantes mandaron edificar un nuevo templo sobre el ya existente, superponiendo varias etapas constructivas. Se trataba de una antigua tradición mesoamericana consistente en construir un edificio encima de otro, sin necesariamente desmantelar el primero en su totalidad. Los arqueólogos refieren a estos procesos como etapas de construcción, siendo la más antigua la sepultada bajo el mayor número de capas, y han logrado relacionar cada etapa con el gobierno de un tlatoani o supremo gobernante. Ahora sabemos que el templo se agrandó por sus 4 lados por lo menos en 7 ocasiones, y que en otros 6 momentos hubo ampliaciones en 1 o 2 de sus lados. Las escalinatas y parte de la plaza apreciadas a primera vista en el vestíbulo pertenecen a la etapa 6, mientras que los pisos inferiores pertenecen a las etapas 5 y 4B. Ubicación geográfica. Lo primero que debemos entender de la ubicación de la ciudad de Tenochtitlan es que su extensión fue variando con el paso de los años, no siendo lo mismo su tamaño en su función con la llegada de los colonizadores españoles siglos después. La ciudad fue construida en el primer lugar sobre una isla que se encontraba en el lago de Texcoco, siendo una forma de agua del Valle de México, que actualmente se encuentra secado por diversos motivos. La extensión de la ciudad, según diversas fuentes, debía estar entre 8 a 14 kilómetros cuadrados. Con datos actuales, la ciudad debía encontrarse entre los límites en el norte con Tlatelolco hasta una serie de pantanos que hoy en día coincidirían con la llamada Avenida Bucareli. Les voy a hablar acerca de las características socioeconómicas que tenía Tenochtitlan. Bueno, se caracterizaban por la gran importancia de 2 actividades, que era la agricultura y el comercio, en el cual estaba dividido en 2 grandes porciones, que era lo que es México Tenochtitlan al sur y México lo que es Tlatelolco actualmente al norte. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre los mercados, ya que como podemos observar ya existían desde hace mucho tiempo atrás, pero eran lugares mejor conocidos como Tianquis City, y pues como un dato de esta palabra se desprende la que conocemos actualmente como tianguis. Y bueno, eran lugares muy amplios llenos de actividad, donde diariamente se reunían hasta 25,000 personas. Todas las mercancías se mostraban de acuerdo a su origen y naturaleza, y en riguroso orden. Había jueces y supervisores que, además de recoger los respectivos impuestos para la administración estatal, verificaban que las transacciones fueran justas, ya que muchas de ellas se realizaban a través del trueque. Y bueno, en estos mercados podías encontrar varias cosas, como lo básico, que eran jitomates, la chía, el maíz, el grano en mazorcas o frijol, también calabaza y hasta incluso animales.
Y bueno, también además del trueque había otra manera para pagar, que era a través de las semillas de cacao, ya que eran utilizadas como monedas, y tanto así que se le dio su propia unidad de medida a las semillas. Por ejemplo, que un zoncle era igual a 400 semillas de cacao, un jiquipil era a 8000 semillas de cacao y una carga era 24.000 semillas de cacao. Y bueno, a través de algunos escritos e imágenes también se le dio valor por si querías comprar ciertas cosas o bienes. Por ejemplo, que un conejo era igual a 10 semillas de cacao, un esclavo era 100 mazorcas de cacao y 2 zapotes, que es una fruta, era igual a una semilla de cacao. Como se mencionó anteriormente, el comercio era una actividad muy importante para ellos, y tanto así que había un grupo especial que eran llamados los pochtecas, y era un grupo de personas que en general se tenía una gran estima y su nivel social era muy elevado, ya que los pochtecas se dirigían a diversas zonas trazadas que eran rutas comerciales, llegando incluso hasta la zona maya o lo que es actualmente Panamá. Y esto lo hacían con el fin de traer o intercambiar productos para comercializar en los mercados establecidos. A continuación, les hablaré sobre las características político-religiosas de los aztecas. Ellos estaban organizados en un imperio absoluto que se dividía en provincias tributarias, todas mandadas por un poder absoluto que era el emperador. En la cima de la pirámide social azteca tenemos al Hueytlatóani, que era la máxima autoridad política, militar y religiosa, representante de la divinidad. No era solo un cargo hereditario, sino electivo. Después tenemos a Ilzihuacóatl, consejero y acompañante del Hueytlatóani, que reemplazaba durante sus ausencias. Seguido tenemos a los altos dignatarios de distintas áreas, como sacerdotales y militares que participaban en el Tlatocán. Esto era un consejo supremo presidido por el Hueytlatóani o por el Ilzihuacóatl. Después tenemos a los Tlatoque, que eran los gobernantes de distintas ciudades, enviados desde Tenochtitlán. En algunos casos se permitía a los gobernantes de las ciudades conquistadas permanecer en sus cargos solo si juraban obediencia a la autoridad azteca. Y por último tenemos a los Calpulli, que tenían sus propias autoridades políticas y religiosas, pero ambas respondían a las autoridades superiores. La religión azteca era politeísta y adoraban a ciertos dioses principales. Realizaban numerosos sacrificios humanos y la ofrenda de sangre a los dioses era un modo de restablecer la energía divina. Los principales dioses fueron Quetzalcóatl, dios principal; Tlaloc, dios de la lluvia; Tezcatlipoca, que era el señor del cielo nocturno y de la destrucción; Huehueteotl, era el dios viejo del frío y del fuego; Xipetotec, era el dios desarrollado, se le relacionaba con los ciclos agrícolas y con la primavera; Tlazolteotl, diosa de la lujuria; Coatlicue, diosa madre, diosa de la vida y la muerte; Mictlancíhuatl, era la diosa de los muertos que habitaba en el inframundo; y por último, Huitzilopochtli, era el dios de la guerra y el sol. Características artísticas. La Coatlicue. Esta escultura de la diosa Coatlicue se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México. El 13 de agosto de 1790, cerca del Zócalo, se encontró una de las esculturas más representativas de la cosmogonía mexica. El monolito mide más de 3 metros de alto y pesa cerca de 12 toneladas. La Coatlicue es una pieza formada por enormes volúmenes tallados de forma muy cerrada, es decir, es un bloque sólido donde todos los elementos están juntos sin espacios vacíos en el interior. Esto hace que la pieza transmita mucha energía, y esta energía la encontremos en la mayoría de las esculturas mexicas. El monolito azteca de la Coatlicue es representación artística del mito prehispánico de la madre y la fertilidad. Desde que fue descubierto, se le calificó como una monstruosa obra maestra.
La importancia de esta deidad femenina queda de manifiesto al ser venerada como la madre de los dioses. La palabra Coatlicue significa la de la falda de serpientes. En la mitología azteca es la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento, la madre de Huitzilopochtli. También recibió los nombres de Tonantzin, nuestra madre venerada, y Teotihuacán, madre de los dioses. La representación de la Coatlicue, deidad de los mexicas, cuenta con diversos elementos simbólicos, entre los que destacan plantas, cráneos, conchas, plumas y una falda con serpientes. Habían pasado meses de asombro y desconcierto en Tenochtitlan, la capital de los mexicas, con la inusitada presencia de Hernán Cortés y sus soldados, la llamada gente de Castilla. Meses de confusión y quebranto del orden milenario del mundo, de afrenta a los dioses protectores. Moctezuma Xocoyotzin, el Huey Tlatoani, la suprema figura del poder, vivía ya como prisionero. Aquellos desconocidos a caballo no eran seres sobrenaturales, eran hombres armados con intención de tomar botín. En ausencia de Cortés, el capitán Pedro de Alvarado ordenó una matanza en el recinto del Templo Mayor. Se celebraba la fiesta de Toxcatl, en honor a Huitzilopochtli, por los días de la Pascua de 1520. Fueron cientos los muertos, no se sabe cuántos. Sacerdotes, nobles, danzantes. La sangre corrió como si fuera agua. Tras esto, la clase guerrera Tenochca y Tlatelolca llamó a la rebelión, y los españoles tuvieron que refugiarse en las casas reales. Cortés reencontró una ciudad hostil. La población se ocultó y guardó silencio como si reinara la profunda noche. Poco después, Moctezuma Xocoyotzin murió, quizá, como se dijo, alcanzado por una de las piedras que le arrojaron sus súbditos, quizá asesinado por los españoles. Comenzó la guerra, unos por defender lo suyo, los otros por cumplir lo que en todo el orbe, en todos los tiempos, daba fama y gloria, la conquista de un pueblo y su territorio. Los españoles fueron obligados a huir en una jornada nocturna de lluvia llamada Noche Triste, en que trataron de llevarse oro y riquezas, y los fueron perdiendo grotescamente en el agua de los canales junto con hombres y caballos. A la cabeza de los mexicas se puso primero a Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, pero murió víctima de la epidemia. Luego fue elegido Huey Tlatoani Cuauhtémoc Tlacatecutli, joven señor de Tlatelolco. Les llevó a los españoles un tiempo prepararse para tomar la ciudad lacustre. Construyeron bergantines que penetraran por los canales. Los mexicas buscaron inútilmente el socorro de otros señoríos, enemigos tradicionales, pero quedaron solos en la isla, esperando dentro, a unas sabiendas de que además de unos 800 españoles, además de los caballos y la pólvora, también llegarían más de 20,000 aliados indígenas. El asedio a Tenochtitlan y Tlatelolco duró unos 75 días, y los tlatelolcas les hicieron resistencia allí, en Soquiapan, desde sus barcas. Hambre y horror, estruendo de gritos, tambores y fuego. El hedor de los cadáveres se hizo insoportable. Cuauhtémoc fue tomado prisionero en una canoa. Hernán Cortés escribió al rey de España: y así preso este señor, cesó la guerra, a la cual plació a Dios nuestro Señor dar conclusión martes, día de San Hipólito, que fue 13 de agosto de 1521 años. La ciudad de Tenochtitlan se rindió el 13 de agosto de 1521, y fue así como los españoles construirían luego sobre Tenochtitlan e intentarían borrar cualquier vestigio azteca, y pese a ello,
el recuerdo de esta gran ciudad sobrevivió y encontró la manera de hacerse presente en nuestro día a día. Opinión de los visitantes. Viajero EH. Sitio arqueológico del Templo Mayor de Tenochtitlán. Un espacio único. Visitando los restos del templo puedes hacerte una idea de cómo pudo ser la antigua capital de los aztecas en tiempos prehispánicos o con los ojos de los primeros conquistadores. El museo muestra las piezas aquí encontradas sorprendentes y espectaculares. Una auténtica maravilla para conocer la cultura mexica. Visita impredecible en Ciudad de México. Mon Linares también nos dice: si visitas el centro histórico de la ciudad, sin duda tienes que visitar este lugar, el cual te llevará en el tiempo y te hará comprender la historia de la ciudad. Este sitio es un lugar arqueológico muy importante y está cerca de muchos otros museos. Sin duda, tienes que visitarlo. Puedes visitarlo con niños, con amigos, con tu pareja. No te arrepentirás. Esto ha sido todo por hoy y esperamos que te haya gustado el video. Gracias por tu atención.